Hace cientos de años, en mi territorio vi nacer importantes civilizaciones, como la Olmeca, la Maya, la Teotihuacana y la Tolteca. Aquí también habitaron los mexicas, pueblo férreo y aguerrido que llegó a dominar gran parte de mis tierras, fundadores de la ciudad de México Tenochtitlán. Fui testigo del arribo de aquellos hombres blancos y barbados que acompañaron a Hernán Cortés para conquistar territorios para el Imperio Español. En el campo de batalla, México Tenochtitlán fue conquistada por los españoles, lo que marcó el origen de nuestra sociedad. Después de ese acontecimiento, el mundo me conoció como la Nueva España, con mayores privilegios, mientras que los criollos, mestizos e indígenas eran los menos favorecidos. Los excesos e injusticias hacia mi pueblo por parte de la corona me dieron la oportunidad para quitarme el yugo y separarme definitivamente del Imperio Español. Era el momento de ser libre e independiente. Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, que con gran determinación enarbolaron el sentir de los oprimidos. Sumar la causa independentista, tuvieron que transcurrir 11 años de luchas, en donde vi con gran dolor cómo se derramaron grandes torrentes de sangre de mis hijos. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano, ya que permitió mi primera transformación. Años más tarde, y con el fin de ser reconocido internacionalmente por otras naciones, se escribió por primera vez mi nombre, Estados Unidos Mexicanos. No obstante, las generaciones precedentes y actuales, imponiendo sus tradiciones y costumbres, me reconocen simplemente como... de lo que me siento completamente orgulloso. El reconocimiento internacional nos trajo muchos problemas y algunas naciones quisieron aprovechar mis extensos territorios para ocuparlos y explotarlos. La Constitución de 1857 plasmó los principios para consolidarme como una gran nación. Desafortunadamente, no todos los grupos políticos pensaban igual. La confrontación civil conocida como la Reforma dividió a mis familias en dos grupos. Por un lado, los conservadores, que desconocieron a la Constitución y buscaban regresar al viejo orden de las cosas y mantener así sus privilegios. Por el otro, los liberales, encabezados por el licenciado Benito Juárez García, que defendieron los ideales plasmados en esa Carta Magna. Después de 30 años de gobierno, el presidente de la República, general Porfirio Díaz, era aclamado. Se le consideraba el creador de la paz y de mi modernidad. Sin embargo, esta paz y bienestar eran aparentes. Se aproximaba una tormenta. A lo largo y ancho de mi territorio comenzaron a brotar rebeliones debido a las precarias condiciones de los trabajadores, la injusticia y la ausencia de democracia. La toma de conciencia laboral y de las inhumanas condiciones de vida a la que eran sometidos mis trabajadores provocó la huelga de los mineros en Cananea, en Sonora, donde la represión dejó un saldo de 23 trabajadores muertos. Las condiciones precarias de mis trabajadores textiles generaron también una huelga en Río Blanco, Veracruz, donde el porfirismo respondió con una brutal represión, lo que constituyó el parteaguas del movimiento obrero. Uno de ellos fue Francisco I. Madero, quien en vísperas de las elecciones fue postulado como candidato presidencial, ganando rápidamente numerosos simpatizantes. Díaz creyó que podría anular al candidato opositor, lo cual en forma democrática no lo logró.
por lo que el 21 de junio de 1910, Madero fue encarcelado en San Luis Potosí y comenzó la represión contra los integrantes de su movimiento. Contexto de desigualdad social y exigencias democráticas, el pueblo mexicano inició mi tercera transformación, la cual es reconocida en el mundo como la primera revolución social del siglo XX. 1910. Esta obra bibliográfica tuvo un gran impacto extraordinario a lo largo y ancho de todo mi territorio. Convocó a la plena restauración de la Constitución de 1857 e hizo suyo el viejo lema del Plan de Tuxtepec, que llevó a Porfirio Díaz a la presidencia 3 décadas antes. Sufragio efectivo. Ante el fraude electoral, Madero decidió defender el principio de la democracia en todo Honduras el 20 de noviembre de 1910 para dar inicio a una revolución democrática. Los seguidores de Madero unieron fuerzas para que el eco de las demandas resonara en varios de mis estados, como en Puebla, donde los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán iniciaron el movimiento social y armado. Guardo en mi memoria a Emiliano Zapata. Y conforme con la administración de Madero respecto a la restitución de tierras, Zapata lo desconoció y promulgó el Plan de Ayala, que se puede resumir en la siguiente idea: los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes entrarán en posesión de los terrenos, montes y aguas que les hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la sombra de la tiranía porfirista. ¡Tierra y libertad! Arengó a los cadetes de la manera siguiente: Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos, militares y civiles, se han sublevado esta madrugada contra mi gobierno. En estos momentos, la situación hacia las instituciones legalmente constituidas van a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotando a los infidentes desleales. De esta manera, mis cadetes del colegio militar escoltaron al presidente Madero del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional. En este hecho, se brindó seguridad al primer magistrado de la nación y pasó a la posteridad como la Marcha de la Lealtad. A quien tomó preso junto con el vicepresidente José María Pino Suárez y mediante la fuerza los obligó a renunciar a sus cargos. Días después, el deshonor de Huerta fue trazado por las balas de la traición que cegaron la vida de Madero y su vicepresidente. Con su muerte, Madero se convirtió en el apóstol de la democracia y en un poderoso símbolo que convocó la revolución política y social contra el usurpador. Después de 10 días de intensos combates en el centro de mi ciudad capital, conocidos por mi pueblo como la Decena Trágica, el Senado de la República nombró presidente al general Victoriano Huerta, quien mediante telegrama informó a los gobernadores de los estados de la Federación su nuevo cargo. Hacienda de Guadalupe, con el fin de formular un documento que tuviera gran alcance y estableciera un plan político que sirviera de guía en la lucha que estaba a punto de iniciar para mantener el orden constitucional. El clarín de la guerra emitía sus sonidos de convocatoria para luchar por la libertad, la igualdad y la democracia. La firma del Plan de Guadalupe estableció los lineamientos bajo los que se lucharía en la revolución constitucionalista. Después del triunfo de Zacatecas y la toma de Guadalajara por las tropas constitucionalistas,
El avance a la Ciudad de México obligó a Victoriano Huerta a presentar su renuncia a la presidencia de la República. Carranza desconoció los acuerdos de la Convención de Aguascalientes, surgiendo de esta ruptura el ejército convencionista, integrado por las fuerzas de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. Los grupos restantes del ejército constitucionalista continuaron apoyando a Carranza. Iniciaba así la lucha de facciones. Desafortunadamente, mis hijos se enfrentaban en una lucha civil que culminó con las batallas de Celaya, mismas que fueron decisivas para determinar a un triunfador, los constitucionalistas. Venustiano Carranza convocó un congreso constituyente que se reunió en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro. Largas y acaloradas fueron las discusiones de los constituyentes y finalmente se promulgó la nueva Constitución el 5 de febrero de 1917. En ella se plasmaron las reformas políticas y sociales que demandaba la revolución y que mi pueblo requería, y se vieron reflejadas en los artículos 3º, en el cual se estableció un modelo de educación pública, laica y gratuita. 27, donde se reconoció como legítimo el reparto agrario. Y 123, que recogió las principales demandas que provenían desde el magonismo a favor de reconocer el derecho a la huelga, fijar la jornada laboral, establecer el salario mínimo y prohibir el trabajo infantil. El mejor ejemplo, sin duda, es el Sindicato de Trabajadores Petroleros, quien exigió un contrato colectivo de trabajo, trato igualitario y aumento salarial. La respuesta de los empresarios fue negativa. Por ello, mis trabajadores se organizaron para exigir el cumplimiento de estos derechos, llevando a cabo diversas manifestaciones populares en la Ciudad de México y en los principales centros de explotación petroleros. Fueron días complicados, lo recuerdo bien. La relación obrero-patronal se tensó a tal grado que el gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo que intervenir como mediador en el conflicto. Ante la obstinación de los empresarios, el señor presidente decidió expedir el decreto de la expropiación petrolera, que a la letra dice: se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las compañías de petróleo, para salvaguardar mis recursos y mi soberanía. 11.122 kilómetros de costas, más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 98 puertos son los que me conectan actualmente con el mundo. la dignidad de la patria, la existencia de un estado de guerra. Por ello, el presidente Ávila Camacho, el 10 de febrero de 1944, decretó la reforma constitucional que dotaba de carácter de institución armada a nuestra Fuerza Aérea Mexicana, la cual realizó un esfuerzo de guerra creando la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, formando parte de ella el Escuadrón Aéreo de Pelea 201, quienes lejos de mi suelo me defendieron con brillo y honor, por las que miles de mis mujeres y hombres lucharon durante la revolución. En el ocaso de los días, tengo la firme convicción de que unidos podamos transitar todos hacia una nueva transformación. ¡Viva México! ¡Viva México!
he nacido en este suelo.